jefe tóxico. ¿Por qué Dios lo permite? Detallemos el secreto de David. Hola a todos. Muy buenas tardes. Estos días, a modo de saludo, a alguien que aprecio mucho le pregunté: ¿qué tal arrancaste el año? ¿Qué tal arrancaron el año? Escuché de él algo que me conmovió el corazón. Estaría agradecido, dijo, si no tuviera el jefe tóxico que tengo. ¿Habremos muchos que digamos lo mismo? Esa respuesta, esa frase me impactó profundamente. Me hizo reflexionar en algunos momentos vividos en el desempeño de mis funciones laborales. En santanderiano diría, esa respuesta, esa frase estuvo muy paila, me dejó mamado, porque en 27 o 28 años ya de servicio público, quien les habla también pasó por situaciones parecidas. Asimilo claramente esa realidad. Sé lo que es dar lo mejor de nosotros. Sé lo que significa tocar el arpa con excelencia y de pronto percibir maltrato laboral. Y maltrato laboral de manera injusta. Por eso, el día de hoy, no quiero hablarte teorizando. Tampoco quiero hablarte desde una herida. Tampoco quiero hablarte de situaciones personales. Quiero hablarte con el corazón en la mano. Estimo ya de algunas heridas cicatrizadas. La meditación de esta tarde, apreciados amigos, está basada en el primer libro de Samuel, principalmente el capítulo 18. Esta meditación busca que si nos sentimos derrotados y humillados por el maltrato laboral, nos levantemos sintiéndonos custodiados por Dios y enfocados en nuestros objetivos de vida. Que cambiemos la perspectiva y dejemos de ver al jefe tóxico como una maldición y comencemos a verlo como un instrumento de formación divina para pulir nuestros caracteres. Sentimos que nuestro jefe inmediato superior se ha convertido en un obstáculo para nuestra paz mental. Nos preguntamos por qué Dios permite que personas muchas veces injustas tengan autoridad sobre nosotros. Esta tarde exploraremos la apasionante y trágica historia de Saúl y David para descubrir cómo sobrevivir a las lanzas de la injusticia y a pesar de ellas salir fortalecidos. Descubriremos que aunque el abuso de poder, el maltrato laboral, nunca es deseo de Dios para nuestras vidas, Él utiliza estos desiertos de la vida para formar el carácter de los futuros reyes. Basándonos en principios bíblicos y en algunos conceptos técnicos científicos como el crecimiento postraumático, la resiliencia adaptativa y otros, entenderemos que nuestra situación actual no es un callejón sin salida, sino que estamos frente a un gym, estamos frente a un gimnasio,
Estamos frente a un entrenamiento estrictamente divino. A propósito de Saúl y David, necesitamos hacer algunas precisiones. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, el capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, los versículos 6 al 9. Saúl tiene celos de David. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Y se enojó, dice el versículo 8, Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que solamente el reino. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Para entender nuestro presente, apreciados amigos, esta tarde viajaremos juntos al año 1050 antes de Cristo. Saúl fue el primer rey de Israel. Gobernó por 40 años desde su fortaleza en Gabaa, según el discurso del apóstol San Pablo. Su ascenso marcó una nueva era en el pueblo de Israel, pero su historia nos advierte algo vital. Podemos tener una unción para ejercer un cargo importante y aún así perder la dirección de nuestro carácter. Frente a Saúl aparece David. Es fascinante notar que aunque David fue el segundo en el trono, fue el primero en recibir un pacto eterno, el pacto davídico, del cual nacería el Mesías, nacería nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, David tuvo que esperar. Saúl fue ungido y actuó como rey casi inmediatamente. David, por el contrario, fue ungido aun cuando era adolescente y tuvo que esperar un promedio más o menos de unos 15 años. Tuvo que pasar por un proceso de maduración mucho más largo que Saúl. A veces, ser el segundo o estar en la espera es la garantía de que tu reinado, tu proyecto tendrá cimientos mucho más sólidos. A veces estar en la sala de espera fortalece nuestros cimientos, que indudablemente serán mucho más sólidos de quienes ascendieron más rápido que nosotros. Yo quiero que consideremos esta noche la relación de la melodía contra la locura, la relación del arpa y la lanza. Imagina conmigo la penumbra del palacio de Saúl. Estaba cargada de un silencio denso que se rompía únicamente por el susurro del viento entre las columnas y el eco metálico del tormento. Allí, sentado sobre su trono de sombras, el rey Saúl sucumbía una vez más a las garras de un espíritu maligno que le devoraba el juicio. Sus ojos
antes brillantes por la gloria de las batallas, eran ahora un par de pozos de paranoia y amargura. Frente a él estaba David, con los dedos ágiles, pulsando las cuerdas de su arpa, hilvanando música que elevaba el espíritu. Se trataba de bálsamos de música celestial contra el incendio mental de Saúl. David no miraba el peligro, su corazón estaba elevado en adoración. Dice el registro bíblico que David no solo tocaba melodías celestiales, sino que se conducía prudentemente en todos sus asuntos, así como alguno de nosotros. De pronto, el aire se rasga. Con un rugido de rabia, Saúl lanza su pesada lanza para clavar a David contra la pared. El acero brilló con intención homicida, pero David se inclinó. La lanza golpeó la piedra con un estruendo seco. Sin embargo, la música prevaleció como un bálsamo celestial, como un río de paz que intentaba sofocar. Insisto, el incendio en la mente de Saúl. David, vuelvo y se lo repito, no miraba el peligro. Su cabeza estaba inclinada, su corazón estaba elevado en adoración, confiando ciegamente en Dios, confiando ciegamente en ese Dios que lo había ungido. Apreciados amigos, yo considero personalmente que lo increíble de esta historia no fue el ataque de Saúl con la lanza, sino es ver a David, sin inmutarse mucho, continuar tocando su arpa. Entonces el horror se repitió. Saúl lanza por segunda vez su lanza. David esquiva la muerte por milímetros. Y como dice la letra de la canción, esta vez, sin pensarlo dos veces, sin consultar mucho, David decide que debía huir y huyó. ¿Qué haríamos nosotros? ¿También huiríamos? ¿O devolveríamos la lanza? ¿Qué hace el ser humano cuando alguien lo ataca con una lanza? ¿No tomamos la lanza y se la devolvemos a quien nos atacó con la lanza? ¿Pudo David matar a Saúl? Apreciados amigos, David era un guerrero que había vencido a las fieras del campo, a los osos, a los leones, a los gigantes y entre ellos al mismísimo Goliat. Definitivamente era un puntero de primera, con mucha destreza, muy certero, tenía los ojos de halcón. Fácilmente pudo aniquilar al rey Saúl. Sin embargo, David entendió algo. Entendió que debía salir de Gabaa, debía salir de la corte real, debía estar lejos del rey. Más de una vez, apreciados amigos, Dios permite que nos saquen o que tengamos que salir de Gabaa, que tengamos que estar lejos del palacio, porque en el palacio solo aprenderíamos a ser cortesanos. Entre tanto, en el desierto de la vida aprenderemos a ser libertadores. En estas condiciones, David, dice el registro bíblico, se retira de la corte de Gabaa. ¿David pudo matar a Saúl? ¿Por qué no lo hizo? Claro que sí, podía matar a Saúl. Sin embargo, David se negaba a tocar al ungido de Jehová. Para el rey Saúl, para David, el rey Saúl era el ungido de Jehová. David se negaba a tocar al ungido de Jehová. Saúl no era solo un hombre,
Saúl no solamente era su enemigo, era la autoridad establecida por Dios. Matar a Saúl habría sido a los ojos de David una rebelión contra Dios mismo. David eligió, apreciados amigos, el camino del sufrimiento, el camino del exilio, antes que manchar sus manos con la sangre de su rey, dejando el juicio final en manos de la justicia divina. Necesitamos también, apreciados amigos, recordar lo ocurrido en la cueva de Engadi. La cueva de Engadi. Necesitamos hablar también del tajo de la conciencia. Esta relación entre Saúl y David es quizás la maestría o el doctorado más profundo sobre liderazgo, sobre integridad y sanidad emocional que existe en el registro bíblico. Saúl persiguiendo a David para matarlo. David huyendo permanentemente de Saúl. Pasado el tiempo, un día cualesquiera, deseo que imaginemos juntos, solo se escucha el eco de las gotas de agua golpeando las estalactitas y las estalagmitas. Era el único pulso en la oscuridad en la cueva de Engadi. El aire allí olía a piedra húmeda, a salitre y a miedo contenido. David, el fugitivo, el hombre que una vez fue el héroe de Israel, ahora era una presa de caza. Se encontraba oculto en las entrañas más profundas de la roca junto a su ejército. Las respiraciones eran tan tenues que apenas habían movido la llama de una vela. Las respiraciones se podían sentir un poco más de manera tal que no podíamos percibirlo. De pronto, la silueta de la entrada a la cueva se ensombreció. La entrada a esa cueva se oscureció. Un hombre entró solo, buscando la privacidad de las sombras para aliviar sus necesidades fisiológicas. No era un extraño, era Saúl, el león a la merced de la presa. La providencia, con una ironía sangrienta, había puesto al verdugo en manos de su víctima. Saúl, el rey que había perseguido a David por desiertos y montes, estaba allí, de espaldas, despojado de su guardia, despojado de su lanza. El silencio en el fondo de la cueva se volvió insoportable. Cargado de una electricidad violenta, los hombres de David, con los ojos brillando en la penumbra, como lobos hambrientos, se acercaron a David y le susurraron con una urgencia febril: este es el día. El Señor te ha entregado a tu enemigo. Solo tienes que alzar la mano y el trono será tuyo. Acaba con este momento, con este tormento ahora. David desenvainó su espada. El metal no emitió ni un roce. Se deslizó por el suelo de la cueva como una sombra más, moviéndose con la agilidad que solo los años de huida le habían otorgado. Cada paso era un juicio. Podía ver el cuello de Saúl, vulnerable. Podía escuchar la respiración cansada del rey viejo y amargado. Un solo tajo, un solo movimiento ascendente y la persecución terminaría. Su familia estaría a salvo. Sus hombres tendrían paz. Sin embargo, gracias a Dios, porque hoy no estaríamos hablando de David. El tajo de la conciencia pudo más y se impuso.
David se inclinó, pero la punta de su espada no alcanzó al rey. La punta de su espada alcanzó solo la tela. La punta de su espada, apreciados amigos, no buscó la carne, sino la tela. Y con una precisión quirúrgica cortó el borde del manto real. El sonido del tejido al rasparse fue para David como un trueno en su propia alma. Al retroceder a la oscuridad, el joven guerrero sintió un golpe de angustia. Su corazón le golpeaba el pecho, no por el miedo a ser descubierto, sino por el remordimiento de haber tocado la vestidura de su rey. Se volvió hacia sus hombros, que esperaban ver sangre, y solo vieron un trozo de tela. Y los reprendió con una voz quebrantada pero firme: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Él es el ungido de Dios. Jehová me guarde de extender mi mano sobre él, porque él es el ungido de Dios. Preciado amigo, aquí te ofrezco un dato que es oro puro. David tuvo que esperar 10 años para tener a su enemigo frente a frente. 10 años de dormir en el suelo, 10 años sin muchas condiciones, 10 años lejos de su familia, 10 años de hambre, 10 años de persecución, 10 años de injusticia. Cualquiera de nosotros habría aprovechado ese momento en la cueva para vengarse por cada día de sufrimiento. Pero David, tras una década de dolor, demostró que su integridad estaba intacta. La prueba del tiempo no lo amargó, por el contrario, lo perfeccionó. David fue ungido por Samuel siendo muy joven, quizás a los 15 o 17 años, y comenzó a reinar en Hebrón recién a los 30 años. Gran parte de sus 20 amigos, los años considerados la flor de la juventud, la pasó huyendo de Saúl. Yo no sé, mi amigo, si llevas meses o años sufriendo bajo una autoridad injusta. David pasó una década en esta situación. El tiempo que pasas bajo la lanza de Saúl no es un tiempo perdido. Es el tiempo en que Dios está probando si estás listo para la corona o no. Si David hubiera matado a Saúl en la cueva después de 10 años de odio, habría sido un rey igual de asesino que Saúl. Pero como David perdonó, definitivamente demostró ser el rey que Dios buscaba. Dice el registro bíblico que al salir de la cueva de Engadi, David le grita a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, el borde de tu manto. Mira el borde de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Te pude matar, pero mis ojos, mi corazón, tuvo piedad. Saúl, dice la historia, rompió a llorar al reconocer que David tenía un alma superior al de él.
La tragedia de Saúl, apreciados amigos, fue morir en la oscuridad de su envidia. ¿De qué? De su envidia. Sin embargo, la gloria de David fue iluminar esa oscuridad con su perdón. Finalmente, Saúl muere. El desenlace trágico de Saúl se suscita en el monte Gilboa. Tenemos para el caso un cielo de color ceniza, cargado con el presagio de la muerte. El orgullo de Israel, su primer rey, está a punto de enfrentarse no solo a los filisteos, sino al vacío de su propio espíritu. La batalla fue una carnicería. Los filisteos cayeron sobre las tropas de Israel como una marea de hierro. Saúl, alguna vez el guerrero alto, gallardo de la nación, veía con horror, cómo sus hijos, incluyendo al noble Jonatán, el alma gemela de David, caían cegados por las espadas enemigas. La línea de sucesión del reinado se extinguía en la sangre y el barro ante sus propios ojos. Entonces, el silbido de la tragedia lo alcanzó. Los arqueros filisteos lo divisaron y una lluvia de flechas rasgó el aire, y Saúl, el ungido, sintió el impacto del acero en su cuerpo. Estaba gravemente herido, pero por lo que más le dolía no era la herida física. Lo que más le dolía era el pavor de caer vivo en manos de los incircuncisos para ser humillado. Y en el clima de su agonía, Saúl ejecuta su último acto de desesperación. Se vuelve hacia su escudero, con la barba empapada de sangre y la voz rota. Suplica al rey: saca tu espada y traspásame. Pero el escudero, paralizado por un terror sagrado, no pudo levantar la mano contra su señor. Saúl estaba solo. Dios no le respondía. Sus hijos habían muerto y su ejército huía. Y en un acto final de voluntad oscura y trágica, el rey toma su propia espada, la apoya contra el suelo del monte y con el peso de todos sus fracasos y su corona perdida, se deja caer sobre la punta de la espada. El acero atraviesa el pecho que una vez albergó el Espíritu de Dios, terminando con la vida del primer monarca de Israel. Cuando la noticia llegó a David, el registro bíblico dice que David se alegró de sobremanera, danzó y bailó. No, apreciados amigos, no es verdad. Las Sagradas Escrituras no dicen eso. Tendría que haber habido una celebración, ¿verdad? No hubo una celebración. No hubo un por fin soy el rey. No. David no vio la muerte de un enemigo, sino vio la caída de un héroe. En un arranque de dolor puro, se rasgó las vestiduras y compuso, apreciados amigos, uno de los poemas más impresionantes, uno de los poemas, yo diría, desgarradores de la historia, el Cantar del Arco.
lo encontramos registrado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, los versículos 17 al 27. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse este poema, esta canción, a los hijos de Judá, a los hijos de sus hijos. Tu gloria, oh Israel, ha perecido en las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte, no fueron apartados. Eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Eso dice la canción. David lloró por el hombre que intentó matarlo con una lanza, demostrando que aunque Saúl perdió su reino por el odio, David lo ganó a través de un amor que superaba la lógica humana. Yo quiero que consideremos nuevamente, por un momento, la pregunta: ¿por qué David no mató a Saúl? En la intersección de la teología, la ética y la historia, esta es una de las preguntas más profundas y debatidas. Para David, el concepto del ungido era absoluto, pero en nuestro tiempo la interpretación ha evolucionado. Aquí voy a tratar de detallarte cómo se entiende este concepto hoy en día, diferenciando entre lo espiritual y lo civil. Según el Nuevo Testamento, todos los fieles tienen la unción de nuestro Dios. En las jerarquías eclesiásticas, muchas denominaciones consideran que sus líderes, pastores, sacerdotes, obispos, tienen una unción especial debido a su ordenación o llamado. Aquí es donde se aplica más la lógica de David, el respeto por la posición espiritual de la persona, incluso si la persona comete errores. La pregunta del millón sería: ¿son los jefes y autoridades civiles los ungidos por Dios? Para responder esta pregunta, la mayoría de los estudiosos recurren a lo que escribió el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, el capítulo 13, se habla de la relación del cristiano con el Estado. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Consideremos la autoridad como un principio bíblico. Bajo esta visión, el orden jerárquico es lo que Dios unge o establece para evitar el caos. En este sentido,
un presidente, un juez, un gerente, incluso el jefe del área en el que laboramos, posee una autoridad que debe ser respetada para que la sociedad funcione. La distinción crítica nos debería ayudar a recordar que aunque la autoridad sea delegada por Dios, esto no significa que el comportamiento de la autoridad sea divino o infalible. David respetaba la posición de Saúl, el cargo de rey, y a pesar de ello, no aprobaba sus acciones. Por ejemplo, como el tratar de asesinarlo. Lo apasionante de esta historia, apreciados amigos, es que David nos enseñó una distinción vital. David respetó la vida de Saúl. No lo mató porque honraba el diseño de Dios. David no obedeció a Saúl cuando Saúl le ordenó algo injusto o intentó matarlo. David huyó. El respeto al ungido no significa dejarse destruir por él, ni ser cómplice de su maldad. En resumen, en nuestro tiempo, parafraseando al pastor Leonidas Cusi, las autoridades son vistas y reconocidas como administradores de un poder delegado por Dios para efectuar el bien común. Las autoridades son vistas y son reconocidas como administradores de un poder delegado por Dios para efectuar el bien común. Se les debe respeto por su función, pero la lealtad máxima siempre permanece haciendo prevalecer la justicia y la verdad. ¿Crees que en el mundo moderno es más difícil tener la actitud de David debido a cómo actúan algunos líderes actualmente? David sabía que él no tenía que quitar a Saúl de su entorno. Él decía: Jehová lo herirá, o un día llegará para que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. Cuando tenemos a un jefe tóxico, realmente es difícil asimilar que Dios permitió que esté en el lugar donde está sentado. Pero cuando entendemos que el jefe tóxico también tiene un jefe arriba de él, nos liberamos de la carga de la venganza. La historia nos muestra que las autoridades que abusan de su unción terminan cayendo por el peso de su propia arrogancia. ¿Cómo sobrevivir con la mentalidad de David? Es difícil y casi sobrehumano ver a un jefe tóxico como alguien puesto allí por Dios. Pero si lo vemos como un maestro involuntario que nos está preparando para algo mucho más grande, dejaremos de ser las víctimas y nos convertiremos como David en reyes en proceso de formación. Me gustaría que nos preguntemos en nuestra situación actual, ¿sentimos que estamos en la etapa de tocar el arpa? ¿Estamos en la etapa de tener que huir al desierto? ¿Estamos en la etapa que necesitamos proteger nuestra integridad? ¿Estamos en el momento en que corresponde
nuestra experiencia en la cueva de Engadi, tenemos el cuello de nuestro jefe totalmente vulnerable como para aniquilarlo. ¿En qué situación nos encontramos? A continuación, apreciados amigos, consideremos el respaldo de la ciencia. Hablemos del crecimiento postraumático. ¿Por qué Dios permitió 10 años de desierto? La psicología organizacional y la neurociencia llaman a esto el crecimiento postraumático, con la abreviatura CPT, y resiliencia adaptativa. Científicamente, el estrés extremo obliga al cerebro a recablearse. Este fenómeno se denomina neuroplasticidad. Si procesamos el trauma con esperanza, se fortalecen las conexiones de la corteza prefrontal, donde reside la sabiduría y la ética. David no salió de la cueva igual que como entró. Salió con un cerebro mucho más agudo. Salió con un alma mucho más grande. Hablemos de la resiliencia adaptativa. No es sino la capacidad de seguir tocando el arpa, manteniendo nuestra identidad. Manteniendo nuestra identidad, apreciados amigos, en un entorno completamente hostil. El crecimiento postraumático CPT es cuando la crisis nos obliga a expandirnos. Estimados amigos, recordemos siempre que el carbón solo se hace diamante bajo una presión insoportable. Dios, apreciados amigos, usa la biología para confirmar su diseño espiritual. Esta tarde quiero mostrarte a alguien que es nuestro modelo supremo. Tenemos a Jesucristo como el modelo supremo. Ese es el corazón del mensaje de esta tarde. Yo quiero que nos traslademos ahora del palacio de Gadá al Calvario. Apreciado amigo, yo deseo que la meditación de esta tarde sacuda nuestras almas, sanen las heridas del maltrato y abuso laboral, que se cicatricen las heridas del abuso de poder. Pero para que esto ocurra, debemos elevar la mirada hacia la soberanía de Dios. Antes de mirar las oficinas en las que trabajamos, antes de mirar a ese jefe que nos roba el sueño, miremos al Calvario. Allí no está el rey David, allí está Jesús. Allí encontraremos el mayor ejemplo de sumisión ante una autoridad injusta. Jesucristo, el Rey de Reyes, no fue entregado a la muerte por un accidente del destino, que no lo hay, o por un error administrativo de la historia. Fue entregado por el consejo determinado de Dios. Él, siendo el ungido por excelencia, no llamó a legiones de ángeles para aniquilar a Pilato o a Caifás. Él no buscó venganza contra sus verdugos. Por el contrario, Él bebió la copa de la injusticia para que tú y yo pudiéramos beber la copa de la salvación. Él allí en la cruz del Calvario oró a su Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, apreciados amigos, es la prueba viviente de que se puede sufrir bajo una autoridad corrupta sin perder el propósito.
Él no fue una víctima del sistema, fue un vencedor sobre el sistema. Él nos entiende porque sintió en su propia carne el peso de la lanza, la frialdad de la traición. Él nos sostiene porque su gracia es suficiente cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. Él es nuestra meta, porque el fin de esta prueba, preciados amigos, no es simplemente que lleguemos un día a ser jefes, sino que en el proceso logremos parecernos más a Jesús. Si hoy sentimos que la presión de los jefes tóxicos nos aplastan, recordemos, no nos estamos quebrando, nos estamos transformando. Dios está usando esta situación, está permitiendo esta presión biológica y emocional para convertirnos en líderes resilientes que su reino necesita. Lo que la ciencia llama resiliencia adaptativa, la Biblia lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice Hebreos, el capítulo 5, los versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Apreciado amigo, Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por medio de lo que sufrió, demostrando que a través del dolor y la prueba comprendió plenamente qué significa obedecer a Dios, lo cual, dice la palabra de Dios, lo perfeccionó para ser el autor de la salvación eterna para quienes le obedecen. Si el Salvador utilizó el padecimiento bajo autoridades injustas para completar su obra, ¿cómo no habría de usar Dios nuestras pruebas actuales para perfeccionarnos? Nuestro lugar de trabajo, apreciados amigos, no es solo un lugar de empleo, es un campo de entrenamiento, es un campo donde Dios viene capacitándonos día a día. Dios, apreciados amigos, no aprueba el acoso, el maltrato y el abuso laboral del jefe, no. Pero aprovecha la situación para formar nuestros caracteres, para que sean similares a la de Cristo. Yo quiero que intentemos una aplicación práctica. Este plan lo podríamos desarrollar la semana que se avecina, ¿te parece? El lunes, al entrar a trabajar, no vayamos como víctimas, vayamos a nuestros centros de trabajo como estrategas de Dios. Hagamos juntos 3 cosas. 1, separemos la persona del cargo. Entrenemos nuestra mente para decir: respeto tu autoridad porque Dios lo permitió, pero mi valor viene de Jesucristo. Mantengamos nuestra excelencia profesional al 100%. En segundo lugar, activemos nuestra arpa mental. No permitamos que el chisme o la queja llenen nuestra cabeza.
Cuando el ambiente se ponga tenso, recordemos una promesa de Dios. Nuestra paz es nuestro acto de resistencia. Sigamos tocando el arpa. En tercer lugar, apreciados amigos, busquemos nuestra cueva de Engadi. No suframos solos. Busquemos a alguien de confianza para orar y fortalecer nuestra fe, no para sembrar amargura. Cuando David entró en la cueva de Engadi, ya era un hombre curtido por el sol del desierto, un líder de 600 hombres, inicialmente amargados de espíritu, que él tuvo que transformarlos para que fueran un ejército. Está bien que intentemos esta actividad la próxima semana. No nos olvidemos. 1, separemos la persona del cargo. 2, activemos nuestra arpa mental. 3, busquemos nuestra cueva de Engadi. Haciendo estas 3 acciones, ejecutando estas 3 acciones, probablemente estemos mudando nuestra realidad. Preciados amigos, podemos esta tarde decir juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, que por amor a nosotros tuviste que soportar a muchas autoridades injustas para darnos la libertad eterna. El día de hoy, habemos muchos que nos sentimos acorralados por una lanza. Habemos muchos otros que lloramos en nuestras oficinas. Otros que sentimos que Saúl nos está robando la paz. En ese sentido, nos acercamos a ti para decirte que te aceptamos como nuestro Salvador personal. Y al mismo tiempo, te suplicamos que puedas acompañarnos. Y así como David, nos regales la agilidad para esquivar el odio, para esquivar los ataques, y nos regales la unción para seguir tocando el arpa de la fe que alaba y glorifica tu nombre. Que nos regales la integridad para no devolver mal por mal. Padre, revélanos que el jefe no es un verdugo, sino un maestro involuntario, para que en este desierto nazca un rey o una reina conforme a tu corazón. Señor, por favor, sana hoy nuestros corazones heridos por el maltrato laboral, por el abuso de poder, que percibamos que los lugares, las oficinas donde trabajamos, no son cárceles y no son plataformas de gloria. Que al entrar a realizar nuestras labores, quienes nos maltratan sientan tu presencia como una coraza que nos cubre. Que puedan sentir tu presencia como un escudo alrededor de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque eres el jefe supremo que nunca nos faltará. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre del Salvador que venció toda injusticia. Amén y amén. Si este mensaje te ayudó a enfrentar la crisis de abuso de poder y el maltrato laboral de una forma diferente, compártelo con alguien que esté a punto de rendirse en su trabajo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Dios nos bendiga y abundantemente.